La Sayona. La leyenda de la Sayona es una de las más famosas y espeluznantes de los llanos venezolanos. Según se cuenta, la Sayona era una hermosa mujer que vivía con su esposo y su pequeño hijo en una pequeña casa a las afueras del pueblo. La mujer tenía fama de ser celosa y posesiva, y siempre estaba vigilando los movimientos de su esposo. Un día, la mujer decidió ir al río a bañarse para refrescarse del calor del día. Mientras estaba allí, un hombre que la había estado espiando le dijo que su esposo le estaba siendo infiel con otra mujer. La mujer, llena de ira y celos, regresó a su hogar esa noche y se encontró con su esposo durmiendo profundamente. Pero en medio de su sueño, su esposo empezó a murmurar el nombre de otra mujer. La mujer se llenó de rabia y decidió quemar la casa con su esposo y su hijo dentro. Después de haber cometido este terrible acto, la mujer se dirigió a casa de su madre para buscar consuelo. Pero cuando llegó allí, su madre le dijo que ella era la causa de sus desgracias y la maldijo, diciéndole que vagaría por toda la eternidad como un espectro, seduciendo a hombres casados y vengándose de ellos. A medida que pasaban los años, la leyenda de la Sayona se hizo más famosa en los llanos venezolanos. Muchos hombres casados comenzaron a temerla y algunos incluso decían haber tenido encuentros cercanos con ella. Se decía que la Sayona era una mujer hermosa y seductora, pero cuando se revelaba su verdadera identidad, su rostro se transformaba en una máscara aterradora. Una noche, dos amigos, José y Luis, regresaban de una fiesta en la que habían bebido mucho. Al caminar por un camino solitario, escucharon un grito agudo en la oscuridad. De repente, apareció una figura femenina con una larga túnica blanca y el cabello largo y desordenado. Los hombres reconocieron de inmediato a la Sayona. José, el más valiente de los dos, decidió enfrentarse a ella. Pero la Sayona se acercó a él y empezó a susurrarle al oído, seduciéndolo con su voz suave. José se sintió hipnotizado por ella y siguió caminando tras ella, ignorando los gritos de Luis que lo llamaba de vuelta. Después de unos minutos, Luis se encontró solo en el camino. Algunas horas más tarde, José regresó, pero su rostro estaba pálido y sudoroso. Contó a Luis que la Sayona lo había llevado a través del campo y lo había hecho ver terribles visiones de su esposa engañándolo con otro hombre. Aterrorizado, José se alejó de la Sayona y corrió de vuelta al camino. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que estaba solo en medio de la oscuridad. Luis intentó consolar a su amigo, pero en ese momento, escucharon un silbido agudo a lo lejos. José comenzó a gritar y a correr, pero la Sayona lo atrapó y desapareció con él en la oscuridad. Desde entonces, Luis ha contado esta historia a todos los que quisieran escucharla, advirtiendo sobre los peligros de encontrarse con la Sayona. La leyenda de la Sayona ha seguido viva en los llanos venezolanos, recordándonos a todos que siempre debemos tener cuidado con los espíritus vengativos y sus terribles maldiciones. La posesión del muñeco demoníaco. Mi familia se mudó a una nueva casa en el campo y como regalo de bienvenida, mi tía me regaló un muñeco de madera tallado a mano. Era un muñeco hermoso, con ojos grandes y un traje a rayas azules y blancas. Me enamoré de él al instante y lo llevé a mi habitación para jugar con él. Pero con el tiempo, empecé a notar algo extraño en él. A veces, cuando dejaba el muñeco en mi habitación, parecía que había cambiado de posición al volver. Pensé que era mi imaginación, pero poco a poco empecé a notar cosas aún más extrañas. Empecé a tener pesadillas en las que el muñeco cobraba vida y me atacaba. A veces me despertaba en medio de la noche y lo veía sentado en mi cama, como si me estuviera observando. Estaba segura de que el muñeco tenía vida propia y me estaba aterrorizando. Un día, mi mejor amigo vino a visitarme y vio el muñeco en mi habitación. Se rió y dijo que el muñeco parecía un poco poseído. Pero luego, cuando estábamos jugando en mi habitación, algo extraño sucedió. El muñeco empezó a moverse por sí solo, como si estuviera tratando de alcanzarnos. Nos asustamos tanto que corrimos fuera de la habitación y cerramos la puerta detrás de nosotros. Pero entonces,
Algo aún peor sucedió. Escuchamos una risa siniestra que venía desde adentro de la habitación. Desde ese día, el muñeco se convirtió en una obsesión para mí. Quería saber qué estaba pasando y por qué el muñeco parecía tener vida propia. Pero lo que descubrí fue aún más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. El muñeco estaba maldito y quería poseer mi cuerpo. Fue entonces cuando recordé algo que mi tía me había dicho cuando me dio el muñeco. Dijo que el muñeco era muy especial y que tenía que mantenerlo cerca de mí en todo momento. En ese momento no le di mucha importancia, pero ahora parecía una advertencia. Decidí actuar rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Tomé el muñeco y lo llevé a la sala de estar. Saqué una caja de cerillas y le prendí fuego. Al principio, el muñeco no se quemaba, pero después de un rato el fuego lo consumió por completo. Pensé que había terminado con el muñeco maldito, pero estaba equivocado. Esa noche, cuando estaba durmiendo, sentí que algo entraba en mi cuerpo. Me desperté con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que el muñeco había logrado poseerme. Después de esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Me convertí en una persona diferente, llena de rabia y maldad. Mi familia no me reconocía y mi comportamiento se volvió cada vez más errático y peligroso. Finalmente, mi familia decidió buscar ayuda y me llevaron a un exorcista. La lucha contra el muñeco maldito dentro de mí fue difícil y dolorosa, pero finalmente fui liberado de su control. Hoy en día, nunca permito que un muñeco entre en mi casa y mucho menos en mi vida. Sé que los objetos inanimados pueden tener un poder inquietante y maldito, y que a veces, incluso las cosas más simples pueden convertirse en algo peligroso y aterrador. La brecha dimensional, la historia de Fabián y su viaje a casa. Me llamo Fabián y antes de mi accidente era un adolescente normal y feliz. Vivía en una pequeña ciudad y asistía a la escuela secundaria local. Tenía un grupo de amigos cercanos y una familia amorosa, pero después de mi accidente, todo cambió. No puedo recordar cómo sucedió exactamente. Todo lo que recuerdo es que estaba en un automóvil con mi familia y luego hubo un fuerte golpe. Después de eso, todo se volvió oscuro y cuando me desperté, todo parecía diferente. Me encontraba en una cama de hospital extraña y las personas que me rodeaban parecían extrañas y desconocidas. Me tomó un tiempo darme cuenta de que había cambiado de realidad. De alguna manera, había sido transportado a una dimensión diferente y mi vida había cambiado por completo. Comencé a darme cuenta de que había perdido muchos recuerdos de mi vida anterior y que estaba olvidando a mis amigos, mi familia y todo lo que había sido importante para mí en mi vida pasada. La gente a mi alrededor trataba de ayudarme, pero no entendían lo que estaba sucediendo. Pensaron que era un trastorno de estrés postraumático después del accidente. Pero yo sabía que era algo más, algo que no podía explicar con palabras. Poco a poco, comencé a aceptar mi nueva vida, pero siempre sentía un vacío en mi interior. Sabía que algo faltaba, algo que no podía encontrar en esta realidad. Me sentía atrapado, sin saber si algún día podría regresar a mi vida anterior, o si tendría que vivir para siempre en esta dimensión desconocida. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que había algo extraño en esta nueva realidad. Las cosas no eran como las recordaba, y parecía que había un aura de misterio en todo lo que sucedía. Comencé a tener sueños extraños y vívidos, que parecían indicar que había algo más detrás de mi situación. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con un anciano que parecía saber mucho sobre mi situación. Me explicó que había una brecha dimensional en mi mundo y que me había caído en ella durante el accidente. Me dijo que, si quería volver a mi mundo anterior, tendría que encontrar una manera de cerrar la brecha. Desde ese día, comencé a investigar todo lo que pudiera sobre la brecha dimensional y cómo cerrarla. Hablé con diferentes personas, leí libros y diarios antiguos y busqué pistas en cualquier lugar donde pudiera. Finalmente, después de meses de búsqueda, encontré lo que parecía ser la respuesta.
descubrí que había un antiguo ritual que podría cerrar la brecha dimensional y que tenía que ser realizado en un lugar especial. Con la ayuda de algunas personas que conocí en mi búsqueda, comencé a prepararme para el ritual. Finalmente, llegó el día del ritual y me encontré en el lugar especial. Con la ayuda de mis nuevos amigos, comencé el ritual. Hubo un momento en que todo parecía perdido, pero logramos completarlo con éxito. En ese momento, sucedió algo mágico. Todo a mi alrededor comenzó a brillar y a desvanecerse, como si estuviera desapareciendo. Pero luego, de repente, todo se detuvo. Cuando abrí mis ojos, me di cuenta de que estaba en mi mundo anterior, con mi familia y amigos a mi lado. Desde entonces, he aprendido a apreciar la vida que tengo y a no dar nada por sentado. Nunca olvidaré mi tiempo en esa otra dimensión, pero estoy agradecido de haber encontrado mi camino de regreso a casa. El sacrificio de una madre, la leyenda del hijo del mal. La vida de Emily cambió para siempre cuando se quedó embarazada de forma misteriosa. No recordaba haber tenido relaciones sexuales con nadie en los últimos meses, pero allí estaba, su vientre creciendo día a día. Nadie, ni siquiera los médicos, podían explicar cómo había ocurrido. Durante el embarazo, Emily experimentó dolores y malestar constantes. Parecía que su cuerpo estaba luchando contra la presencia del bebé. No obstante, después de 9 meses de sufrimiento, dio a luz a un niño. La alegría de tener a su hijo fue efímera, ya que pronto descubrió que el bebé era diferente. El niño no era como los demás. Tenía una mirada fría y distante y no lloraba como otros recién nacidos. Pero lo más inquietante era que emitía una especie de aura oscura que hacía que la gente a su alrededor se sintiera incómoda. Emily sabía que algo andaba mal, pero no podía imaginar cuán malo sería. A medida que el niño crecía, Emily notaba más y más cosas extrañas en su comportamiento. No dormía por las noches y se comportaba de manera violenta, como si estuviera poseído por algo malévolo. Además, tenía un apetito insaciable por la destrucción. Cualquier juguete o objeto que estuviera a su alcance acababa hecho pedazos. Un día, mientras Emily salía de casa para hacer una diligencia, el niño desató todo su poder destructivo. Comenzó a destruir la casa, rompiendo todo lo que encontraba a su paso. Emily llegó a tiempo para intentar calmarlo, pero fue en vano. En medio de la destrucción, el niño miró a Emily con una sonrisa perversa y desapareció. Mientras Emily se recupera de las heridas causadas por el caos que había provocado su hijo, no puede evitar sentir miedo y terror por lo que pueda haber desatado en el mundo. No sabe qué hacer, pero tiene la certeza de que su hijo no es un niño común y corriente, sino una manifestación de la maldad en estado puro. Después de la destrucción de su casa, Emily trató de buscar ayuda en la policía y en los servicios sociales, pero nadie parecía querer creer su historia. La gente pensaba que estaba loca o que estaba inventando todo para llamar la atención. Mientras tanto, el niño había desaparecido sin dejar rastro. Emily no sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo, pero sentía una extraña conexión con él. Sabía que su hijo estaba en algún lugar, pero no podía imaginar qué tipo de terror estaba causando. Un día, Emily recibió una carta anónima que la dejó helada. La carta decía que el niño había estado haciendo estragos en una ciudad cercana, causando la muerte de cientos de personas y dejando la ciudad en ruinas. Además, la carta decía que el niño seguía vivo y que estaba dirigiéndose hacia una nueva ciudad para continuar su obra de destrucción. Emily se dio cuenta de que tenía que hacer algo para detener a su hijo. Sabía que la única forma de hacerlo era sacrificarse a sí misma. Reunió todo el valor que pudo y decidió buscar al niño y acabar con él de una vez por todas. Emily viajó a la ciudad que la carta había mencionado y se dedicó a buscar a su hijo. Finalmente, lo encontró en un parque, rodeado de escombros y destrucción. El niño es el centro de un círculo de fuego y parecía estar dirigiéndolo todo.
Emily se acercó al niño y se abrazó a él. Sabía que esto iba a ser lo último que haría en su vida. Cerró los ojos y, en un momento de calma, pronunció las palabras finales: «Te amo, hijo». En ese momento, el niño explotó en una bola de fuego, arrasando con todo lo que estaba a su alrededor. Emily murió en el acto, pero su sacrificio había salvado a la ciudad y al mundo de la destrucción que el niño había planeado. La historia de Emily y su hijo se convirtió en una leyenda urbana, pero nadie sabía realmente lo que había pasado. Algunos decían que Emily había sido poseída por un demonio, mientras que otros afirmaban que su hijo había sido el anticristo. Lo único que se sabía con certeza era que la ciudad nunca volvería a ser la misma después de la tragedia. El payaso maldito. Todo comenzó cuando encontré un extraño objeto en el sótano de mi casa. Era un pequeño muñeco de payaso, con una sonrisa siniestra y ojos fríos y oscuros. Algo en él me atraía, así que lo cogí y lo llevé a mi habitación. A partir de ese momento, empecé a tener pesadillas con el muñeco. En mis sueños, el payaso se reía de mí y me perseguía por oscuros pasillos y habitaciones vacías. Pero lo más inquietante era que cada vez que me despertaba, el muñeco parecía estar en una posición diferente a la que yo lo había dejado. Poco a poco, empecé a notar cambios en mi comportamiento. Me volví más agresivo y mi sentido del humor se volvió mucho más oscuro y retorcido. Mis amigos y familiares notaron estos cambios y me preguntaron si todo estaba bien. Pero yo no podía contarles la verdad, que algo había poseído mi cuerpo y mente. La posesión se volvió cada vez más intensa. En mis sueños, el payaso se convirtió en un hombre alto y flaco, con un maquillaje pálido y una sonrisa aún más siniestra. Su risa retumbaba en mis oídos incluso cuando estaba despierto. Ya no podía soportarlo más. Desesperado, fui a un psiquiatra. Pero incluso él no pudo ayudarme. Me dijo que no había nada malo en mi cabeza, que todo estaba bien. Pero yo sabía que no era así. Algo estaba mal, y lo sabía. Fue entonces cuando decidí hacer algo al respecto. Atenté contra mi propia vida, esperando que esto pudiera liberarme de la posesión. Pero no funcionó. En cambio, sentí que la presencia del payaso maldito se fortalecía en mi interior. Así fue como murió mi cuerpo, pero no mi mente. Ahora, el payaso vive dentro de mí y me obliga a hacer cosas terribles. No puedo escapar de su control, y cada día que pasa me alejo más de mi humanidad y de mi propia existencia. Así que si encuentras un muñeco de payaso con una sonrisa siniestra y ojos fríos y oscuros, corre. Corre lejos, porque no querrás conocer al payaso que vive dentro de él. El hechizo maldito. Recuerdo claramente la noche en la que todo comenzó. Desesperada por la traición de mi novio, decidí buscar una solución desesperada. Había escuchado sobre los hechizos vudú y sabía que podrían ayudarme a conseguir lo que quería. Sin embargo, no tenía idea de lo que realmente estaba haciendo. Compré los ingredientes que necesitaba, encendí las velas y recité las palabras que había encontrado en un viejo libro de magia. No sentí nada fuera de lo normal, pero al día siguiente, todo cambió. Empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Algunas personas me evitaban, otras me miraban con temor. No lo entendía hasta que comencé a escuchar los rumores. Decían que algo estaba mal, que algo malévolo había sido desatado en la comunidad. Me di cuenta de que el hechizo había salido mal y estaba afectando a todos a mi alrededor. Intenté deshacerlo, pero era demasiado tarde. La situación empeoraba día a día. Los animales morían misteriosamente, la gente enfermaba y había un clima de miedo y terror en la comunidad. Yo sabía que era mi culpa, pero no podía hacer nada para detenerlo. Ahora, estoy sola y aterrorizada. La gente me teme y me odia.
Me di cuenta de que había jugado con cosas que no comprendía y había causado un daño irreparable. Me arrepiento de lo que hice y sé que nunca encontraré la forma de repararlo. Después de ver los terribles efectos de mi hechizo en la comunidad, traté de deshacerlo, pero ya era demasiado tarde. Las personas seguían muriendo y el caos se apoderó de mi pueblo. No podía soportar ver el sufrimiento que había causado, así que decidí huir y alejarme de todo. Pero no importaba a dónde fuera, el dolor y la culpa me seguían. No podía soportar estar conmigo misma, así que empecé a beber y a drogarme para tratar de olvidar. Pasaron meses, tal vez incluso años, pero nada parecía funcionar. Un día, en medio de mi desesperación, decidí buscar ayuda espiritual. Fui a ver a un sacerdote vudú para pedirle que me ayudara a deshacer el hechizo y a encontrar la paz interior. Pero cuando llegué, me di cuenta de que el sacerdote era en realidad un brujo malvado, que buscaba aprovecharse de mi situación. Me prometió que podía ayudarme, pero me pidió que le entregara mi alma a cambio. Yo estaba tan desesperada que acepté sin pensar en las consecuencias. Pero cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. El brujo me poseyó y usó mi cuerpo para hacer aún más daño en la comunidad. Yo estaba atrapada en mi propia mente, viendo todo lo que hacía, pero sin poder hacer nada para detenerlo. Finalmente, cuando el brujo había causado suficiente daño, me abandonó. Pero ya era demasiado tarde para mí. Había perdido mi alma y mi humanidad en el proceso. Viví el resto de mi vida como un cascarón vacío, atormentada por los recuerdos de mis acciones y el dolor que había causado a otros.